El otro día hice este tweet preguntándole acerca de sus opiniones sobre los últimos años de trayectoria de Cristiano Ronaldo, y en este video voy a presentarles motivos y a darles mi opinión sobre por qué siento que la etapa final de su carrera, al menos desde su salida de Madrid, no hizo justicia a su legado. La idea de este video no es hacer un repaso biográfico de su carrera, sino un repaso que, dentro de lo posible, sea puntual sobre los errores que cometió al elegir nuevos destinos, sumado a sus problemas de ego. Daré una respuesta a los aficionados, que ese sí, estaban siempre de mi lado y fue muy bonito estar en el Real Madrid. Cristiano estaba viviendo desde los 30 años hasta sus 33 el mejor momento colectivo e individual desde que llegó a Madrid. Y evidentemente no hablo de números, ya que en cuanto a eso tiene mejores etapas, sino que hablo de que está en el pico del reconocimiento de las masas. Para el público general, el debate más repetido de la época estaba más vivo que nunca. Con Zidane aprendió a gestionar sus minutos y a guardar energías para cuando realmente le importaba, es decir, las eliminatorias de la Champions. Está en el momento que siempre quiso, acumulando noches inolvidables como ese penal de la victoria contra el Atlético, sus 10 goles de cuartos en adelante con 2 hat-tricks consecutivos, uno contra el Bayern en un partido de infarto y el otro contra el Atleti para abrir y cerrar una eliminatoria en el mismo partido. Su gran final contra la Juve y ante el mismo rival, el gol que estuvo buscando durante toda su carrera, una chilena perfecta. Al ritmo de sus grandes méritos y sus Champions ganadas, llegaban también los trofeos individuales, incluso empatando con Messi en Balones de Oro, una de las cosas que más había manifestado desear. Y es por todo esto que para el mundo entero fue más que una bomba incluso, cuando después de la final de Kiev se despidió sin que nadie pudiera esperárselo. Y aunque no terminaron ahí sus logros, justo en ese momento empezó la caída de Cristiano Ronaldo como figura. Dicho es que ha sido un placer jugar en el Real Madrid y que dirá algo en los próximos días sobre su futuro. Cuando diga algo hablamos. Cada temporada que pasaba se formaba de forma más evidente un relato de que Cristiano era la pieza ganadora e invencible que aseguraba la Champions. Y junto a este relato su ego pasaba de ser un escudo personal a convertirse, en mi opinión, en un problema. La mayor muestra de esto es cómo se mete en una guerra imposible de ganar contra Florentino, que debe ser el padre de la frase "nadie es imprescindible". Básicamente, Florentino vendería o dejaría salir a cualquiera que quiera largarse y deje buenas ganancias. How much has Lionel Messi pushed you to become a better player? And the second part of that question, would you say that you two are the best players of all time, better than Pele, Maradona? I'm pushed to myself, I don't need other players to push myself. So I push myself all the time to be the best. A mí su paso por la Juve no me pareció tan fatal o incoherente como a la mayoría, aunque los motivos evidentemente lo fueran. Al final no se estaba yendo a un equipo irrelevante, sino a uno que ya había dado la cara en Europa recientemente, a pesar de siempre quedarse un paso, y que además dominaba en su país. Al final él no podía predecir que tanto la gestión como la situación económica iban a perder toda coherencia y empeorar respectivamente. Se habla poco porque sus cifras en Italia siguen siendo escandalosas, pero su nivel empezó a bajar bastante en distintas áreas. Cosa normal, porque la edad no perdona a nadie, ni siquiera a los dioses. Pero como rematador, seguía sin haber ninguno como él. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues que con su paso a Manchester podemos confirmar que él nunca asumió el descenso de sus capacidades, sino que al contrario, las sobreestimaba. Y permítanme explicarme. Which is the one you'd most like to end up with as number one? Which record? Golden Balls, for example. Como creo haber mencionado en mi anterior video, el ego es algo importantísimo en los jugadores de élite. Si no tienes la capacidad mental de verte a ti mismo como el mejor, es literalmente imposible que siquiera te acerques a esa posibilidad de pelear por serlo. Y aunque unos lo exteriorizan más y otros menos, no hay ni uno entre los dioses que han marcado su época que no tenga una creencia en sí mismo casi tan grande como su leyenda. El problema del ego, tanto en el fútbol como en el resto de áreas de la vida, se encuentra en el descontrol, cuando tu ego pasa de estar acorde a tus capacidades a estar por encima de estas. Y cuando te encuentras en esta falta de balance, tu camino hacia el éxito en tus objetivos desaparece, llevándote a perder el rumbo y a tomar decisiones poco convenientes, que quizá eran situaciones fáciles para tu mejor versión, pero que para el tú de hoy son una sentencia de muerte. El mayor ejemplo de lo que me refiero es esta elección suya de ir a Manchester.
lo que es la muerte deportiva de Cristiano Ronaldo. Estamos hablando de que Cristiano debía reducir el peso de su figura dentro de un proyecto y elegir un destino donde, además de competir, simplemente existiera la necesidad de explotar su faceta como rematador. En el grande de Manchester se encontraba con todas las cosas que no necesitaba. Un equipo con carencias y en plena construcción que no estaba preparado para ganar ni estaba cerca de competir con la élite europea. Chris pensó que su figura era el empujón necesario para dar ese salto, pero evidentemente fue lo contrario. El ingrediente más espectacular, pero a la vez menos compatible de todos. Battle the last 15 years, which is good. He pushed me and I pushed him as well. So it's good to be part of history of football. I'm there and of course he's there as well. A los 36 años, Cristiano cometió la incoherencia fatal de pensar que era una figura imposible de detener por el tiempo y la naturaleza. Y no me malentiendan, sí seguía siendo una figura impactante y útil para un montón de cosas y escenarios. Pero eso siempre y cuando se adaptara a un nuevo contexto ideal, el contexto adecuado para esta versión suya. Pero siendo justos, no tuvo ni la gestión personal, ni la madurez, ni la gestión emocional adecuada para este paso. En la reciente y bastante conocida entrevista con Piers Morgan se evidencia lo alejado que estaba Cristiano de la realidad, incapaz de asumir una derrota personal que, de haber aceptado en silencio, quizá le hubiera dado ese último gran impulso, pero ya es tarde para pensar en eso. Y quizá esto fue lo que puso el último clavo en su ataúd, como dice el viejo dicho. Mi conclusión es que Cristiano desperdició sus últimas grandes versiones, o quizás su última gran versión, porque se perdió a sí mismo y fue incapaz de identificar lo mejor para él. Es casi irrelevante hablar de su transferencia al fútbol árabe porque al final es algo que a día de hoy sentimos como una mancha a su legado, pero ¿qué ha pasado en la carrera del 99% de los grandes jugadores? Ir a un último destino que no tiene un carajo que ver con el resto de su carrera. En 10 años no recordaremos esto al hablar de su indiscutible figura y todos estaremos contentos. De todas formas, recuerden que es únicamente mi opinión y que los invito a compartir la suya conmigo en los comentarios. Hasta luego. Amor mío, eres el ser que amo sin fin, paixão divina, amor mío, razón interna de vivir.